En la penumbra de la sala VIP del club más exclusivo de Manhattan, una camarera de 20 años cruzó la mirada con el jefe criminal más temido de la ciudad. Desesperada, se golpeó la clavícula 2 veces, la señal fantasma de un sindicato extinto. Él se quedó helado. La música se desvaneció hasta convertirse en un ruido de fondo. En ese único latido, su mundo entero se hizo añicos. La sala obsidiana no era un lugar para los débiles. Oculto bajo las bulliciosas calles de Manhattan, cerca de Lexington y la 47, era un santuario. Allí, los ultrarricos de la ciudad se codeaban con los corruptos más despiadados. Para Sienna Hayes, de 20 años, ese era simplemente una prisión ruidosa y claustrofóbica. Las propinas apenas le alcanzaban para mantener las luces encendidas en su diminuto apartamento de Queens. Pero esta noche, los pasillos tenuemente iluminados en ámbar se sentían menos como un lugar de trabajo y más como una trampa. Sienna apretaba con fuerza una bandeja de plata con vasos de cristal contra su pecho. Sus nudillos estaban blancos. Su corazón golpeaba sus costillas como un pájaro atrapado. Llevaba 3 semanas siendo casada. Mickey Dolan la había estado acechando. Mickey era un matón de nivel medio y un prestamista. Un hombre con reputación de romper dedos antes de hacer preguntas. El hermano mayor de Sienna, Leo, había cometido el catastrófico error de pedir prestados $40,000. Se los pidió a los socios de Mickey para financiar una empresa fallida. Cuando Leo huyó de la ciudad hace 2 semanas, la deuda se transfirió a la única familia que le quedaba. ¿Vas a alguna parte, cariño? La voz ronca y empapada en whisky surgió de las sombras cerca del ascensor de servicio. Sienna se congeló. Mickey apareció bajo la tenue luz del pasillo. Era un hombre corpulento con un traje barato. El traje apenas ocultaba la funda de pistola que llevaba bajo la chaqueta. Su sonrisa era torcida, un desgarro cruel en un rostro curtido. Mickey, Sienna mantuvo la voz tan firme como pudo, aunque el pulso le rugía en los oídos. Estoy trabajando. El gerente me espera en la sala. El gerente sabe que no debe interrumpir mis asuntos. Mickey se burló, dando un lento paso hacia adelante. El golpe sordo de sus zapatos de cuero italiano resonó en el estrecho pasillo. Sienna, se te acabó el tiempo. Es viernes. Los intereses se han acumulado. Ahora estamos en 50,000. Y mi paciencia está completamente en bancarrota. No lo tengo, susurró ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la fría pared de caoba. Te dije que no sé dónde está Leo. Estoy ahorrando todo lo que puedo. Mickey se abalanzó. Su mano gruesa se cerró alrededor de su garganta, aprisionándola contra la madera. La bandeja de plata cayó al suelo con estrépito. El cristal se hizo añicos en 100 fragmentos brillantes. Sienna boqueó en busca de aire. Sus manos volaron instintivamente para arañar su gruesa muñeca, pero él era inamovible. No me importan tus ahorros, niñita, siseó Mickey. Se inclinó tanto que ella pudo oler el tabaco rancio de su aliento. Vas a venir conmigo esta noche. Conozco a algunos clientes privados en los Hamptons que pagarán una fortuna por estrenar a una jovencita bonita como tú. Pagarás la deuda de Leo con tu espalda. El pánico, frío y agudo, inundó las venas de Sienna. Ella se revolvió, pero el agarre de Mickey solo se hizo más fuerte. Al fondo del pasillo, vio a uno de los guardias de seguridad privados del club doblar la esquina. Por una fracción de segundo, la esperanza brilló en su pecho. Pero el guardia vio a Mickey, desvió rápidamente la mirada y dio media vuelta. Estaba completamente sola. Entonces, las pesadas puertas de roble al final del pasillo se abrieron de golpe. El aire en el pasillo pareció desplomarse 10 grados al instante. Un silencio sepulcral cayó sobre el área. El estruendoso bajo del sistema de sonido del club de repente se sintió completamente incapaz de enmascarar el pesado silencio. Era el silencio de los hombres que acababan de entrar en el pasillo. Era Damian Russo. Incluso a los 20 años, completamente desconectada del submundo criminal, Sienna conocía ese nombre. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre. A los 32 años, Damian era el jefe indiscutible del sindicato ruso. Un hombre que controlaba los puertos, una docena de proyectos de rascacielos
y una red de violencia tan sofisticada que el FBI no había podido presentar un solo cargo en una década. Caminaba con la aterradora gracia de un depredador alfa. Vestía un traje Tom Ford a medida de color carbón. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás. Sus afilados rasgos aristocráticos estaban fijos en una expresión de absoluto aburrimiento. Estaba flanqueado por su mano derecha, Silas Mercer y dos guardaespaldas imponentes. Damien parecía un rey evaluando sus dominios. Mickey, al darse cuenta de quién se acercaba, aflojó al instante su agarre en la garganta de Sienna. Aunque no la soltó del todo, intentó esbozar una sonrisa respetuosa y servil. Encogiéndose, Sienna jadeó en busca de aire, deslizándose un poco por la pared. Miró a Damien. Él pasaba de largo, sin siquiera mirar en su dirección. Para un hombre como Damian Russo, un matón maltratando a una camarera era menos que un insecto en el pavimento. Iba a pasar de largo. La llevarían a los Hamptons. Iba a desaparecer. «Piensa», se gritó a sí misma. «Piensa». Un recuerdo brilló en su mente. Una noche de borrachera, 3 años atrás. Su padre, Robert Hayes, un exdetective caído en desgracia del Departamento de Policía de Nueva York. Había pasado años rastreando el crimen organizado antes de que la botella se llevara su carrera. Él había estado divagando sobre los viejos tiempos, sobre los códigos no escritos de los verdaderos peces gordos. Tienen su propio lenguaje, Sienna, había dicho arrastrando las palabras. Los tipos de alto nivel, si una negociación salía mal o alguien necesitaba refugio inmediato e incuestionable, no gritaban. Usaban la caída corsa. Su padre le había mostrado el gesto, riendo amargamente de lo absurdo que era. Era una señal muerta, dijo, sin usar desde las brutales guerras de la mafia de 2014. La desesperación engendra un coraje temerario. Cuando Damian Russo pasó a menos de 10 pies de ella, Sienna dejó de luchar contra el agarre de Mickey. Se quedó completamente quieta, forzando su respiración a calmarse. Fijó sus aterrorizados ojos color avellana directamente en la fría y oscura mirada de Damien. Con su mano derecha libre, se la llevó a la clavícula izquierda. Toc, toc. Luego bajó la mano, golpeando su cadera con la palma plana. Damien se detuvo en seco. La parada abrupta del jefe del sindicato hizo que sus guardaespaldas llevaran instintivamente la mano a sus chaquetas. Silas Mercer frunció el ceño, con la mano apoyada en la solapa de su traje. Damien no miró a sus hombres. Sus ojos, oscuros e insondables como una fosa oceánica, permanecieron fijos por completo en Sienna. El aburrimiento había desaparecido de su rostro, reemplazado por una repentina y aterradora intensidad. El silencio en el pasillo se estiró, tenso como un alambre. «Jefe», murmuró Silas acercándose. Damien lo ignoró. Lenta y deliberadamente, giró su cuerpo para mirar hacia la pared donde Mickey todavía sostenía a Sienna. «Suéltala», dijo Damien. Su voz no era alta. No necesitaba serlo. Poseía la autoridad silenciosa y retumbante de una avalancha inminente. Mickey Dolan prácticamente saltó hacia atrás. Apartó la mano del cuello de Sienna como si su piel se hubiera incendiado de repente. Chocó contra la pared opuesta, con los ojos desorbitados por el terror absoluto. El color desapareció de su rostro curtido, dejándolo con un enfermizo tono gris. «Señor Russo», tartamudeó Mickey. Su voz temblaba tan violentamente que apenas podía formar las palabras. «No quise faltarle al respeto. Ella tiene una deuda callejera legítima con el clan Dolan. Solo estaba ocupándome de mis asuntos». Damien no miró a Mickey. Dio un paso lento hacia Sienna. Ella se quedó helada, con el pecho agitado. Las marcas rojas de los dedos de Mickey ya comenzaban a amoratarse en su pálida garganta. Había usado la señal para salvar su vida. Pero mientras Damian Russo se cernía sobre ella, oliendo a bergamota cara y a peligro, se dio cuenta de que podría haber cambiado un lobo por un dragón. «¿Una deuda legítima?», repitió Damian en voz baja, finalmente dirigiendo su mirada al matón sudoroso. «Silas». Silas Mercer no dudó. Dio un paso adelante y le clavó el puño directamente en el estómago a Mickey. El hombre corpulento se dobló como una silla de jardín barata.
Se desplomó en el suelo con un jadeo húmedo y sibilante. Sayla agarró a Mickey por el cuello de su traje barato, levantándolo hasta ponerlo de rodillas. «Estás respirando mi aire, Mickey», dijo Damian, ajustando su pañuelo de bolsillo perfectamente doblado. «Y le estás poniendo las manos encima a alguien que acaba de reclamar mi santuario personal. Eso la convierte en mi propiedad, lo que significa que actualmente estás intentando robarme». «No lo sabía», sollozó Mickey, mientras la sangre comenzaba a gotear de su labio mordido. «Lo juro por mi madre, señor Russo, no sabía que le pertenecía». «Ahora sí», afirmó Damian. Le dio la espalda al hombre suplicante. «Si te vuelvo a ver en mis calles, Silas se asegurará de que no tengas piernas para caminar. Lárgate». Mickey se puso de pie a trompicones y corrió. Casi se tropieza consigo mismo en su desesperación por escapar del pasillo. Sienna se apretó contra la pared, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Damian volvió a centrar su atención en ella. Sus ojos oscuros escanearon su rostro, su uniforme barato del club, la carrera en sus medias, y finalmente se posaron en los moretones rojos de su cuello. «Ven conmigo», ordenó. No fue una petición. Sienna no discutió. Sentía las piernas como plomo, pero se obligó a caminar. Siguió los anchos hombros del jefe de la mafia hacia la salida trasera del club. Salieron al frío cortante de la noche de Nueva York. Dieron a un callejón privado donde un reluciente Maybach negro personalizado esperaba con el motor en marcha. Estaba flanqueado por dos camionetas negras. Silas abrió la puerta trasera del Maybach. Damian entró y Sienna, temblando por el frío y la adrenalina residual, se deslizó tras él. La pesada puerta se cerró con un golpe sólido y aislante. La selló en una cabina de lujo insonorizada con el hombre más peligroso de la ciudad. El interior estaba inmaculado, olía a cuero de alta calidad. Damian se sirvió un vaso de un líquido ambarino de una licorera de cristal oculta. No le ofreció. Tomó un sorbo lento, sin apartar los ojos de su rostro. «Soy un hombre que aprecia muchas cosas, señorita Hayes». «Sienna Hayes», susurró ella, con la voz ronca por el agarre de Mickey. «Señorita Hayes», continuó Damian, agitando el licor en su vaso. «Aprecio la lealtad, aprecio la crueldad, pero sobre todo aprecio un buen misterio. Y usted, Sienna, es un misterio muy interesante». Sienna tragó saliva, obligándose a mantener el contacto visual. «Gracias por ayudarme, señor Russo». Mickey iba a... «No te ayudé», la interrumpió Damian. Su tono era lo suficientemente afilado como para sacar sangre. «Te reclamé. Hay una diferencia muy clara en mi mundo. Ahora quiero una respuesta, y solo hago una pregunta una vez». Se inclinó hacia adelante. Las luces de la calle se filtraban por las ventanillas tintadas, proyectando sombras largas y peligrosas sobre su rostro. «La señal que usaste ahí atrás», dijo Damian, su voz bajando a un susurro mortal. «El doble toque, la palma plana, la caída corsa. Esa señal murió hace 12 años. Solo la conocía el círculo íntimo de la vieja familia D'Agostino y unos pocos elegidos que los enterraron. No es algo que se lee en un blog de crímenes reales. No es algo que una camarera de 20 años sepa». Dejó su vaso. El clic sonó como un disparo en el silencioso coche. «Así que, Sienna Hayes, ¿quién eres exactamente y cómo conoces el código del hombre muerto?» A Sienna se le cortó la respiración. Había esperado que él lo descartara como una casualidad, pero al mirar sus ojos calculadores, supo que no lo dejaría pasar. Las advertencias de su padre resonaron en su cabeza. «Nunca les digas lo que sabes, Sienna Cohen. El conocimiento es una sentencia de muerte». Pero mentirle a Damian Russo parecía una forma más rápida de llegar a la tumba. «Mi padre», confesó ella, con la voz temblando ligeramente. «Él me lo enseñó». La ceja de Damian se movió. Una microscópica muestra de sorpresa. «¿Y quién era tu padre?» «Robert Hayes. Era detective. Departamento de Policía de Nueva York. División de Crimen Organizado». Un pesado silencio cayó sobre el Maybach. Damian la miró fijamente, procesando el nombre. Lentamente, una sonrisa oscura y escalofriante se extendió por su rostro. No llegó a sus ojos.
El detective Robert Hayes, murmuró Damien, reclinándose en el asiento de cuero. El sabueso, el hombre que casi derriba toda la operación de la costa este en 2013, antes de que misteriosamente perdiera la cabeza y se bebiera hasta una jubilación anticipada. No perdió la cabeza, dijo Siena. Una repentina chispa de ira defensiva ardió en su pecho. Le tendieron una trampa. Alguien plantó pruebas en su apartamento para arruinar su credibilidad. Sí, asintió Damien con suavidad. Lo sé porque mi padre fue quien ordenó que se hiciera. La sangre de Siena se heló. Lo miró fijamente mientras el horror la invadía. Acababa de suplicar por su vida al hijo del hombre que destruyó a su familia. Y ahora, dijo Damián, con los ojos brillando con una luz depredadora, su hija deja caer una señal de un sindicato muerto en mi regazo para salvarse de un matón callejero de poca monta. Déjame ir, dijo Siena, su voz elevándose en pánico. Alcanzó la manija de la puerta, pero estaba cerrada. Por favor, no sé nada más. Mi hermano debe dinero. Solo intentaba sobrevivir. La deuda de tu hermano está saldada, dijo Damian con indiferencia, agitando una mano. Soy el dueño del jefe de Mickey Dolan. Los 40,000 han desaparecido. Considéralo una donación caritativa. Siena se congeló, con la mano todavía en la manija cerrada. Lo pagaste así sin más. Yo no pago por las cosas, Siena. Las borro, la corrigió Damien suavemente. Pero en mi mundo existe un concepto llamado omertá, y existe la ley absoluta del intercambio equivalente. Te he salvado de una vida de profunda miseria y he limpiado el nombre de tu familia del libro de cuentas. Estás completamente libre de deudas con las calles. Se inclinó hacia adelante de nuevo, atrapándola contra la puerta con su intensa presencia. Pero ahora me debes a mí, susurró Damian. Tu padre sabía cosas. Escondió archivos antes de que lo arruinaran. Archivos que pertenecen a las viejas familias. Archivos que mis rivales matarían por poseer. Vas a ayudarme a encontrarlos. No sé nada de ningún archivo, protestó Siena. Lágrimas de pura frustración brotaron de sus ojos. Murió hace un año. No nos dejó nada. Entonces será mejor que empieces a escarbar en tus recuerdos, Siena, dijo Damian, su voz desprovista de simpatía. Porque a partir de esta noche ya no trabajas en la sala obsidiana. Trabajas para mí. Perteneces al sindicato ruso hasta que yo diga lo contrario. Golpeó la mampara de cristal que los separaba del conductor. Bienvenida a la familia, señorita Hayes, dijo Damien, mientras el pesado Maybach se alejaba del bordillo. Arrastraba a Siena directamente al corazón oscuro y violento de un mundo que había pasado toda su vida tratando de evitar. El Maybach se deslizó sin problemas a través de las puertas de hierro forjado de una extensa finca en Oyster Bay, Long Island. Los neumáticos crujieron sobre el impecable camino de grava, el sonido resonando en la oscuridad de la noche. Siena miró por la ventanilla tintada, su aliento empañando el cristal. La mansión que se alzaba ante ella era una fortaleza de piedra caliza y cristal oscuro, rodeada de setos cuidados que parecían más bien barricadas. Era una jaula dorada, y la puerta estaba a punto de cerrarse tras ella. Damien no dijo una palabra cuando el coche se detuvo. Silas abrió la puerta, y el viento cortante que venía de Long Island Sound azotó el pelo de Siena contra su cara. Salió, sus zapatos de camarera baratos y rosados hundiéndose ligeramente en la grava perfecta. Se sintió ridículamente pequeña, muy consciente de la carrera en sus medias y de la persistente presión fantasma de las manos de Mickey en su cuello. Silas te mostrará tu habitación, dijo Damien, deteniéndose en las pesadas puertas principales de roble. No la miró. Mañana empezarás a trabajar para ganarte el sustento. Mis hombres ya han visitado tu apartamento en Queens. Todo lo de tu padre, cada archivo, cada cuaderno, cada trozo de papel está en la biblioteca. La cabeza de Siena se levantó de golpe, su agotamiento reemplazado momentáneamente por un arrebato de indignación. Entraste a la fuerza en mi casa. Damian finalmente se giró, sus ojos oscuros captando el brillo ámbar de las luces del porche. Aceleré un proceso necesario, Siena.
Tu casero estuvo más que feliz de entregar las llaves por un fajo de billetes de 100. Duerme bien. Necesitarás la cabeza despejada para lo que viene. Desapareció en el cavernoso pasillo, tragado por las sombras de su propia casa. A la mañana siguiente, Siena se encontró en una biblioteca que rivalizaba con un museo. Estanterías de caoba del suelo al techo gemían bajo el peso de volúmenes encuadernados en cuero. El aire olía a puros caros, papel viejo y el sutil y persistente aroma de la colonia de bergamota de Damian. En el centro de la habitación había una enorme mesa de roble, completamente cubierta de cajas de cartón. Eran las cosas de su padre, los restos de la vida de un hombre roto. Una mujer mayor y tranquila, llamada Rosa, le había traído café y una muda de ropa, un suave suéter de cachemira y pantalones perfectamente entallados que Siena sospechaba que habían sido comprados esa misma mañana. Durante horas, Siena se sentó a la mesa rodeada por los fantasmas de Robert Hayes. Había viejas condecoraciones del Departamento de Policía de Nueva York, fotografías descoloridas de Siena, de niña, y docenas de cuadernos de espiral llenos de la escritura errática y borracha de su padre. Damian entró en la habitación poco después del mediodía. Había cambiado su traje a medida por un jersey de cuello alto de color carbón oscuro y pantalones, aunque no parecía menos peligroso. Se sirvió un vaso de agua con gas de una jarra de cristal en una mesa auxiliar y se apoyó en el borde del escritorio, observándola trabajar. ¿Has encontrado ya algo que pueda derribar un sindicato?, preguntó, con un tono cargado de seca diversión. Siena lo fulminó con la mirada, sus ojos enrojecidos por la lectura y las lágrimas no derramadas. Te lo dije anoche, era un hombre roto cuando murió. Lo que sea que supiera, se lo llevó a la tumba. Estos son solo viejos boletos de apuestas del hipódromo de Aqueduct y divagaciones sobre su pensión. Damian dejó su vaso, la diversión desapareciendo de su rostro. Caminó alrededor de la mesa, deteniéndose a centímetros detrás de su silla. Siena se puso rígida, su corazón acelerándose. Se inclinó sobre su hombro, su brazo rozando el de ella, enviando un escalofrío involuntario por su espalda. Cogió un libro de contabilidad de cuero verde deshilachado. Mi padre, Vincenzo Russo, era un monstruo, dijo Damián en voz baja, su voz un retumbar grave cerca de su oído. Era un hombre que creía que el miedo era la única moneda que importaba. Cuando tu padre empezó a acercarse demasiado a las operaciones del puerto en 2013, Vincenzo no solo ordenó que lo mataran, eso lo habría convertido en un mártir. Siena giró la cabeza ligeramente, mirando el perfil de Damian. Tenía la mandíbula apretada. Ordenó que su reputación fuera destruida, continuó Damian, arrojando el libro de contabilidad de nuevo sobre la mesa. Cuentas bancarias en el extranjero plantadas, heroína pegada bajo las tablas del suelo de su coche patrulla. Hizo que tu padre pareciera el policía más sucio de los 5 distritos. Le rompió la mente. Lo sé, Siena, porque yo tenía 20 años y vi a mi padre orquestarlo todo desde la mesa del comedor. Si sabes todo esto, susurró Siena, su voz temblando con una potente mezcla de dolor e ira. ¿Por qué te importan sus archivos? Tu familia ya ganó. Damian se inclinó, colocando una mano en el reposabrazos de su silla, atrapándola en su espacio. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una aterradora intensidad magnética. Porque mi padre no fue el único involucrado, dijo Damian en voz baja. La familia de Agostino apoyó la jugada y alguien de alto rango en la actual alcaldía facilitó el papeleo. Vincenzo está muerto. Los D'Agostino están muertos. Yo los maté para tomar este trono. Pero el político que ayudó a arruinar a tu padre todavía está ahí fuera, respirando mi aire y apoyando en secreto a una facción rival que intenta usurpar mi territorio. Tu padre sabía su nombre. Él escondió la prueba. Siena tragó saliva, volviendo a mirar los papeles esparcidos. Lo que estaba en juego era de repente paralizantemente real. Ya no se trataba solo de su supervivencia. Se trataba de venganza. Una parte oscura y seductora de ella quería esa venganza tanto como el jefe de la mafia que se cernía sobre ella. Extendió la mano y cogió el libro de contabilidad verde. Lo abrió por las páginas centrales. Eran columnas de números,
fechas de 2013 y nombres de caballos. Espera, murmuró Siena, frunciendo el ceño. Acercó un bloc de notas. ¿Qué es? Preguntó Damien, su postura cambiando instantáneamente a alerta máxima. Mi padre era un jugador terrible, pero siempre apostaba a la trifecta en Aqueduct, explicó Siena, su dedo trazando las columnas. Tenía un sistema. Pero mira estas probabilidades, no tienen sentido. Midnight Runner a 40-1 un martes de noviembre. El hipódromo estuvo cerrado por reformas todo ese mes en 2013. Damien se acercó más, su pecho rozando el hombro de ella mientras miraba el libro. Coordenadas. No son coordenadas, corrigió Siena, una oleada de adrenalina atravesando su miedo. Números de casillero y fechas, pero no en un hipódromo. Mira las abreviaturas. GCT Vía 32, Grand Central Terminal. No escondió los archivos. Los guardó en un casillero de almacenamiento privado a largo plazo bajo un nombre falso. Damien miró fijamente los números, luego lentamente bajó la mirada hacia Siena. Por primera vez desde que la conoció, había un destello de genuino respeto en sus dos ojos oscuros. «Coge tu abrigo», ordenó Damien, apartándose de la mesa. «Vamos a Manhattan». El viaje de vuelta a la ciudad fue sofocantemente tenso. El Maybach negro se abrió paso a través del tráfico del mediodía en la autopista de Long Island, flanqueado por las dos omnipresentes camionetas. Dentro de la cabina, el silencio entre Damien y Siena era pesado, cargado de una extraña y crepitante electricidad. Ya no eran solo captor y cautiva, eran coconspiradores. «Si este casillero realmente contiene lo que crees que contiene», dijo Siena, rompiendo el silencio mientras el horizonte de Manhattan aparecía a la vista. «¿Qué me pasará?» Damien no apartó la vista de la ventana. «Te irás libre, Siena, con una indemnización muy generosa por tus molestias. Una nueva identidad, una nueva ciudad, lo que quieras. El sindicato ruso borrará tu recuerdo». Siena sintió un repentino e inexplicable vacío en el pecho ante sus palabras. Había pasado las últimas 24 horas aterrorizada por este hombre. Sin embargo, la idea de marcharse hacia la nada se sentía extrañamente aterradora de una manera diferente. Apartó ese pensamiento. La supervivencia primero. Llegaron a Grand Central Terminal. La cavernosa estación de Bellas Artes era un mar de viajeros apresurados, turistas y anuncios resonantes. Damien no trajo a todo su equipo de seguridad. Solo Silas y un hombre corpulento llamado Marco los flanqueaban, sus manos constantemente cerca del interior de sus chaquetas. Siena los guió hacia los laberínticos niveles inferiores, pasando el Oyster Bar y hacia los pasillos apartados que albergaban los casilleros de alquiler privado a largo plazo. El aire aquí abajo era más fresco, olía a mármol viejo y electricidad. «Casillero 409», murmuró Siena, aferrando el libro de contabilidad verde de su padre como un escudo. Lo encontraron al final de una fila tenuemente iluminada. Era una puerta de latón vieja y pesada. Damien asintió a Silas. El matón se adelantó, sacando una herramienta especializada para forzar cerraduras. Le llevó menos de 30 segundos. La pesada puerta de latón hizo clic y se abrió con un gemido oxidado. Dentro había una única caja de seguridad de metal abollada. Siena soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Damien metió la mano y sacó la caja. Era pesada. La puso en un carrito de mantenimiento cercano y usó la culata de su pesada navaja de bolsillo para romper el candado barato. Abrió la tapa. Dentro había 3 gruesas carpetas de Manila, varias memorias USB y una grabadora de microcasetes. Damien abrió la primera carpeta. Siena se inclinó, su hombro presionando contra el brazo de él. Vio membretes oficiales del Departamento de Policía de Nueva York, extractos bancarios con nombres tachados y fotos de vigilancia granuladas. «Hijo de», respiró Damien, sus ojos escaneando el documento superior. Era el comisionado Rourke. Él era el que blanqueaba el dinero de los D'Agostino a través del fondo de pensiones de la ciudad. «Tu padre lo tenía todo. Jefe». La voz de Silas de repente cortó el aire, aguda y urgente. Damien cerró la caja de golpe. Siena se giró. Al final del largo pasillo,
Bloqueando su única salida, había 4 hombres. No llevaban los trajes a medida del equipo de Damien. Llevaban chaquetas de cuero oscuro y gorras planas, sus manos sosteniendo abiertamente armas semiautomáticas con silenciador. La gente de Mateo, gruñó Damien en voz baja, empujando a Siena completamente detrás de su ancha espalda. Mateo Russo, el tío de Damián, el hombre que había estado acumulando poder en el Bronx en silencio, esperando un momento de debilidad para derribar a su sobrino y tomar el sindicato. De alguna manera los había rastreado. Damien, gritó el pistolero principal, su voz resonando amenazadoramente en el pasillo de azulejos. Tu tío te envía saludos. Entrega la caja y solo le disparamos a la chica. Silas, dijo Damien, su voz bajando a un registro aterradoramente tranquilo. Tú a la izquierda. El caos estalló en una fracción de segundo. El rítmico fip, fip, fip de los disparos con silenciador rompió la quietud del pasillo. Chispas llovieron de las paredes de mármol mientras las balas mordían la piedra. Damien agarró a Siena por la cintura, prácticamente arrojándola detrás de un enorme pilar de piedra antes de sacar su propia arma, una elegante Glock 19 personalizada. El rugido ensordecedor de los disparos sin silenciador de Damien fue una onda expansiva. Se movió con una eficiencia brutal y calculada, saliendo de la cobertura, disparando 2 veces y agachándose antes de que el fuego de respuesta pudiera encontrarlo. Un hombre al final del pasillo cayó, una mancha oscura floreciendo en su pecho. «Marco ha caído», gritó Silas por encima de los disparos, inmovilizado detrás de un cubo de basura de metal. Siena se acurrucó en el suelo frío, tapándose los oídos mientras el polvo de piedra llovía sobre ella. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría romperle las costillas. Miró a su derecha. Marco yacía inmóvil a 3 pies de distancia, un charco de carmesí expandiéndose rápidamente debajo de él. Su arma se había deslizado por el suelo pulido, deteniéndose a centímetros de la mano de Siena. El conocimiento es una sentencia de muerte, Siena. La voz de su padre resonó en su mente, pero en este momento la vacilación era una muerte más rápida. «Damien, me quedé sin munición», gritó Silas frenéticamente, metiendo un cargador nuevo en su arma. Pero uno de los atacantes ya lo estaba flanqueando, acortando la distancia. Damien estaba inmovilizado por 2 tiradores. Incapaz de dar cobertura a Silas, apretó los dientes. Salió para hacer el disparo, pero una bala rozó el hormigón a centímetros de su cara, obligándolo a retroceder. Siena no pensó. El instinto, crudo y desesperado, tomó el control. Se lanzó hacia adelante, agarrando el arma pesada de Marco. El acero estaba frío, resbaladizo por el sudor. Se puso de rodillas, asomándose por el borde del pilar de piedra. El hombre que flanqueaba a Silas estaba a 10 pies de distancia, levantando su arma para el golpe mortal. Siena apuntó. Cerró los ojos por un microsegundo, rezó y apretó el gatillo. El retroceso la lanzó hacia atrás, su muñeca gritando de dolor, pero el estruendoso disparo resonó en el pasillo. El atacante se sacudió violentamente hacia un lado, su arma cayendo al suelo con estrépito mientras se desplomaba. El disparo repentino e inesperado desde el flanco hizo que los 2 pistoleros restantes dudaran. Fue un error fatal. En esa ventana de un segundo, Damien salió de la cobertura. 2 disparos sonaron en perfecta sincronía letal. Los 2 hombres de Mateo cayeron al suelo, muertos antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Un repentino silencio resonante descendió sobre el pasillo, roto solo por el sonido de las respiraciones entrecortadas y jadeantes de Siena. Miró el arma en sus manos temblorosas, el olor a cordita, espeso y acre en el aire. Acababa de matar a un hombre. Acababa de cruzar una línea que nunca, jamás, podría descruzarse. La habitación comenzó a girar, los bordes de su visión oscureciéndose. De repente, Damien estaba allí. Pateó el arma de su mano, enviándola a deslizarse lejos, y se arrodilló frente a ella. La agarró por los hombros, su agarre dolorosamente fuerte, sacándola de su estado de shock. «Siena, mírame», ordenó, su voz áspera,
carente de todo su habitual pulido suave. Ella parpadeó, obligando a sus ojos a enfocarse en su rostro. Estaba cubierto de polvo de piedra, un pequeño corte sangrando en su pómulo, sus ojos salvajes por la adrenalina. «Salvaste a Silas. Me salvaste a mí», respiró Damien con el pecho agitado. No la soltó de los hombros. En cambio, deslizó sus manos hacia arriba, sus pulgares trazando ligeramente la línea de su mandíbula, su toque sorprendentemente gentil después de la violencia extrema. «Lo maté», soltó ella, un sollozo desgarrando su garganta. «Sobreviviste», corrigió Damián ferozmente, acercándola un poco más. La atracción magnética entre ellos, forjada en el crisol de los disparos, era de repente innegable y abrumadora. «En mi mundo no hay pecado en sobrevivir. Eres más fuerte de lo que crees, Sienna Hayes». Miró sus labios, luego de nuevo a sus ojos aterrorizados y abiertos. Por un segundo, el peligroso jefe de la mafia desapareció, reemplazado por un hombre que miraba a una mujer que acababa de alterar profundamente la gravedad de su mundo. Se inclinó, el espacio entre ellos evaporándose. La respiración de Sienna se entrecortó, sus ojos se cerraron mientras el calor de su piel irradiaba contra la de ella. «Jefe». La voz de Silas, tensa de dolor, rompió el hechizo. «Tenemos que irnos. La seguridad de la estación estará aquí en menos de 60 segundos». Damien se detuvo, su rostro agonizantemente cerca del de ella. Soltó un suspiro áspero, presionando su frente contra la de ella por un breve e íntimo segundo antes de retroceder. La fría máscara del jefe del sindicato volvió a su lugar. «Coge la caja», ordenó Damien, levantándose y poniendo a Sienna de pie con un solo movimiento poderoso. «Vamos a la guerra». La huida de Grand Central fue con borrón. No regresaron a la finca. En cambio, Damien los desvió a un ático seguro en Tribeca. Una vez dentro, Sienna no perdió el tiempo. Colocó la abollada caja de seguridad de metal en la mesa de café de cristal y sacó la memoria USB encriptada. Al conectar la primera memoria en el portátil de Damien, una ventana exigió una contraseña de 16 caracteres. Sienna cerró los ojos, recordando las obsesiones de su padre y sus últimos días desesperados. Escribió medianoche 409, Hayes 13. Acceso concedido. Abrió una carpeta llamada El Hacedor de Reyes. Un archivo de audio de octubre de 2013 comenzó a reproducirse. Las voces que llenaron la habitación hicieron que Damian se pusiera completamente rígido. «Vincenzo se está volviendo descuidado», crepitó la primera voz. Era el tío de Damián, Mateo Russo. «Organiza el golpe a Vincenzo. Me aseguraré de que la comisaría mire para otro lado», respondió la segunda voz. «Thomas Rourke, el actual comisionado del Departamento de Policía de Nueva York. Y si el chico no coopera, usamos la misma correa que usamos con el detective Hayes. Lo enterramos en su propio patio trasero». La grabación se cortó. El rostro de Damien era una máscara de pura obsidiana. Había creído que se había apoderado de su imperio siendo más listo que su padre, pero había sido manipulado para cometer parricidio por los mismos hombres que creía haber derrotado. «Rourke organiza la gala de la fundación de la policía en el Hotel Plaza esta noche», afirmó Damian, su voz un susurro letal y vibrante. «Si llego a su sala de servidores, ¿puedes transmitir estos datos a su red?» «Sí», dijo ella, su corazón martilleando contra sus costillas. 3 horas después, una limusina negra se detuvo en el Hotel Plaza. Sienna, con un impresionante vestido de seda esmeralda, tomó el brazo de Damien. Él parecía un dios oscuro con un esmoquín azul medianoche. Silas ya se había infiltrado en el equipo de seguridad privada, permitiéndoles evitar los controles principales y deslizarse en el opulento vestíbulo. «La sala de servidores está en el pasillo este», murmuró Damien, llevándola a la sombra de un pilar de mármol. «Voy a subir a la suite VIP 412 para encontrar a Mateo y Rourke. Sube los archivos. Cuando se transmita, sal de aquí. No me esperes». La besó ferozmente. Una colisión abrasadora de calor que selló su vínculo tácito antes de desaparecer entre la multitud. Sienna se deslizó en la fresca y zumbante oscuridad de la sala de servidores. Conectó la memoria USB al terminal principal,
tecleando frenéticamente para configurar un script que sobreescribiría el sistema audiovisual del salón de baile, subiendo 45%. De repente, la pesada puerta se cerró de golpe. «Vaya, vaya», se burló una voz ronca. Siena se dio la vuelta. De pie en las sombras con una pistola con silenciador estaba Mickey Dolan, su rostro muy magullado y sus ojos completamente desquiciados. Mateo dijo que si le llevaba la memoria, me haría capo. Mickey se rió, levantando el arma, subiendo 75%. Siena no tenía tiempo. Recordando las palabras de Damian, no hay pecado en sobrevivir, agarró el pesado extintor de incendios montado junto al escritorio. Mateo ya está muerto. Mintió con una fría arrogancia que la sorprendió. Mientras Mickey dudaba, le lanzó el pesado cilindro de metal directamente a la cara. Mickey gritó cuando impactó, su arma disparando salvajemente al techo. Siena se abalanzó, clavando violentamente el tacón de su estilete en su rótula. Mientras él se derrumbaba de dolor, ella le estrelló el teclado de metal en la cabeza, dejándolo completamente inconsciente. Jadeando en busca de aire, miró la pantalla, subiendo 100%. Ejecución completa. 4 pisos más arriba, Damian abrió de una patada la puerta de la suite 412. Mateo fue a por un arma, pero Damian fue más rápido, clavando su puño en la garganta de su tío y aprisionándolo contra la pared con una Glock bajo su barbilla. El comisionado Rourke se congeló junto a la ventana, el color desapareciendo de su rostro. «Damian, seamos razonables. No hay negociación, Thomas», gruñó Damian en voz baja. En ese preciso momento, los altavoces cristalinos de la suite y los enormes altavoces de concierto en el salón de baile de abajo cobraron vida. «Organiza el golpe a Vincenzo. Me aseguraré de que la comisaría mire para otro lado». Abajo, 300 policías y reporteros se quedaron en silencio absoluto mientras la conversación corrupta resonaba por el sistema de megafonía. Transferencias bancarias y correos electrónicos internos aparecieron en las pantallas del proyector. «Ese es el sonido de tu imperio ardiendo», le susurró Damian al comisionado. «Para mañana, tus propios oficiales te pondrán las esposas». Se volvió hacia su tío tembloroso. «Abandona esta ciudad esta noche o mueres». Damian salió, dejando a los 2 hombres en la ruina absoluta. Encontró a Siena en la helada terraza de la azotea, observando la flota de coches patrulla del Departamento de Policía de Nueva York que pululaban por la Quinta Avenida. Se acercó por detrás de ella, colocando la chaqueta de su smoking sobre sus hombros temblorosos. «Está hecho», dijo Damian en voz baja. «El dinero está transferido a una cuenta en el extranjero a tu nombre. El avión te espera en Teterboro. Puedes marcharte, Siena». Extendió la mano, sus nudillos rozando ligeramente su mejilla. «Pero si te subes a ese avión, me arrancarás la única parte de mi alma que me queda». Siena miró al hombre que la había aterrorizado y luego había librado una guerra para protegerla. Había probado el fuego y ya no quería huir. Lo agarró por las solapas, atrayéndolo hacia ella. «Cancela el vuelo», respiró contra sus labios. «Estoy exactamente donde debo estar». Siena Hayes entró en la sala obsidiana como una camarera desesperada y salió como la arquitecta de una guerra de la mafia. No solo sobrevivió a la peligrosa intersección de un comisionado de policía corrupto y un sindicato despiadado. La conquistó usando la señal de un hombre muerto. Desmanteló el trauma más oscuro de su familia. Eligió no huir de la oscuridad, sino gobernarla, de pie como una igual junto a Damian Russo.